Marina Prados, bienvenida, codirectora de Policy Hub. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si le parece, le lanzo la primera pregunta. ¿Está la moda preparada para ser un sector hiperregulado? Muchísimas gracias, bueno, ante todo, por la oportunidad y por la entrevista. Si te parece, antes también de responder, explico un poquito también cuál es la labor del Policy Hub, también lo que estamos haciendo, y también para contextualizar un poco más la respuesta, ¿no?, de si está el sector preparado. Muy brevemente, el Policy Hub es una organización con base en Bruselas, en la que nuestra misión es agrupar a todos los representantes de la cadena de valor textil global para que todo el mundo tenga la misma oportunidad para seguir las conversaciones a nivel europeo sobre la sostenibilidad y la circularidad de la industria textil a nivel legislativo, pero además para buscar esos consensos también en las diferentes perspectivas para impulsar ese cambio, ¿no? Entonces tenemos representantes tanto como de marcas, como de recicladores, como de proveedores también, y también como organizaciones de medio ambiente, plataformas de multiactores también activas en el sector textil y la sostenibilidad. A la pregunta de si está el sector textil preparado para lo que viene, hay muchísimas iniciativas, hay muchísimo conocimiento en el sector, ¿no? No es tanto como si está el sector preparado, sino más bien tener la claridad para lo que es estar preparado, ¿no? Qué es lo que se viene y cuáles son las diferentes temáticas a cubrir y el enfoque a cubrir. Hay muchas iniciativas a nivel europeo, que es la especialidad que tenemos en el Policy Hub, en los que nos centramos, y las diferentes iniciativas que hay. Dependería de qué tipo de instrumentos legislativos estamos hablando para ver cuál es el nivel de preparación o de capacidad que tiene el sector en las diferentes circunstancias. Hay mucho expertise, hay mucho conocimiento y hace falta también crear esa mesa de diálogo y seguir solidificándola para ver hacia dónde se va. Es una respuesta un poco más amplia. ¿Y qué puede aprender de otros sectores, ¿no? Para la moda es algo nuevo. No pasa lo mismo con el farma, por ejemplo. ¿Qué se puede aprender de estos otros ámbitos? Muy buena pregunta. Yo creo que una de las mayores lecciones que podemos tener de otros sectores es esta capacidad de diálogo, esta capacidad de coordinación como sector entre las diferentes perspectivas para hablar con una voz más clara, ¿no? Cada parte del sector y de los diferentes segmentos en la cadena de valor tienen su tecnicismo, su especialidad diferente, ¿no? Y es totalmente valioso poder transmitir ese tecnicismo, esa capacidad, pero a la hora de ofrecer esa claridad y esa voz unida como sector, yo creo que queda también mucho que aprender de las lecciones y de la intención que hay en otros sectores, que por eso también lo que intentamos hacer nosotros, ¿no? Como buscar esos compromisos, esa amplificación de los mensajes también que son comunes, que yo creo que deberíamos aprender de otros sectores sobre cómo transmitirlos para transmitir esa claridad a la hora del legislador que legisla, tener esa claridad en la visión sobre qué hacer. De toda la legislación que ha salido hasta el momento y la que está por salir, ¿ha legislado Bruselas teniendo en cuenta a las pymes, por ejemplo? Bueno, muy buena pregunta también. Hay muchísimos instrumentos legislativos ahora mismo. Se ha comentado muchísimo esta palabra de tsunami regulatorio porque realmente da esa sensación de que hay muchísimas piezas legislativas que se están ahora mismo discutiendo. Ahora mismo no tengo un número, pero hay entre 14 y 16 que impactan directamente a nivel europeo a la industria textil, y hay muchísima ambigüedad y falta de claridad sobre qué es lo que realmente hace falta. Yo creo que ese es el comentario que más llega a las pymes, como qué es lo que tengo que hacer, cómo y si se ha tenido en cuenta. A la hora de responder a esa pregunta, yo creo que es necesario diferenciar entre diferentes piezas legislativas. No sé si quieres entrar en especificidad de cada una de ellas, pero yo creo que es necesario entender entre una pieza legislativa a nivel de producto y una pieza legislativa a nivel más de nivel de empresa, ¿no? Entonces, a nivel de producto, definitivamente, una de las posiciones que pedimos el Policy Hub es que se escuche mucho más y se escuche mejor a la industria, ¿no? Que se creen más mesas de diálogo, más consulta para tener en cuenta todas estas diferentes realidades. En cada una de las conversaciones políticas sobre estos puntos
se menciona que es muy importante ofrecer esa financiación, esa capacidad de impulso, ese compartir el conocimiento también sobre cómo se podría implementar las piezas legislativas y regulatorias. Eso se está teniendo en cuenta. Sin embargo, si nos vamos más a piezas legislativas como todo lo que se vincula a las obligaciones de reporte, por ejemplo, el Corporate Sustainability Reporting Directive, a la diligencia debida, Corporate Sustainability Due Diligence Directive, ahí es verdad que también se tiene en cuenta a las pymes porque como que se les exonera de la obligación de hacerlo, pero va a crearse un efecto dominó. Entonces ahora también lo que se está intentando gestionar es cómo funciona este efecto dominó, en qué parámetros puede suceder y cómo implementarlo a fin de cuentas, ¿no? Entonces, a la pregunta sobre si se tiene en cuenta a las pymes a la hora de tomar decisiones, por parte de la Comisión Europea hay elementos que se están poniendo en práctica para tenerlas en cuenta. Por parte de asociaciones, organizaciones, muchas veces lo que intentamos hacer es necesitamos saber cuáles son las realidades de estas pymes para transmitirlas también a la implementación, ¿no? Y esos mensajes a la implementación de las instituciones. Entonces, eso sí se está intentando hacer. Sin embargo, yo creo que el elemento clave aquí es la falta de claridad muchas veces, que también viene vinculado a la gran cantidad de tiempo que se requiere a nivel europeo para tomar una decisión final, ¿no? Consolidarlo. Entonces, sí, también es un poco ambiguo. Hemos pasado de este tsunami democrático que me comentaba a la relajación de algunas de estas legislaciones, el paquete Ómnibus como ejemplo. ¿Es retrasar lo inevitable o simplemente va a conseguir realmente permitir una buena y mejor implementación? Yo creo que lo enfocaría de manera diferente. Más que una relajación, yo creo que ha sido atenerse a una consecuencia que iba a ser inevitable, porque también en el proceso de elaboración de las piezas originales, en el contexto del ómnibus, ¿no? Hacía falta siempre tener en cuenta la practicalidad y cuál es la realidad de los sectores. Por eso es tan importante, sobre todo para una industria como el textil, es importantísimo escuchar las diferentes realidades, porque aparte estamos hablando de un sector en la que gran parte de las partes interesadas y de las partes que están en la cadena no están en la Unión Europea. Entonces también es muy necesario tener esa mesa de diálogo y ese conocimiento y esa transmisión de las realidades de otras partes, ¿no? De fuera. Y también conocer cómo funcionan las cosas allí, qué se está implementando y ir con el pensamiento de qué se está haciendo ya en esos países, ¿no? Para intentar implementarlo. Entonces yo creo que es arriesgado verlo desde un enfoque de relajación. Yo creo que ahí hay una trampa porque la ambición tiene que estar en las piezas legislativas, porque estamos ante una misión y ante una realidad que es necesario este impulso regulatorio para la industria textil y para seguir impulsando el cambio. Pero es más esta falta de claridad y el no haberlo hecho de manera práctica y realista. Entonces, con esto no quiero decir que en ningún caso la ambición se tenga que bajar. Desde la posición que tenemos nosotros es que la ambición de todas esas piezas legislativas tienen que mantenerse. Es muy necesario enfocar la dinámica de crear la regulación ahora desde una óptica de dar esa claridad por medio de directrices, por medio de consultas, por medio de invitaciones a que todas las partes compartan su experiencia y su saber hacer, porque al final las partes que van a tener que implementarlo son los actores industriales, ¿no? Entonces, si es verdad que en el cambio de paradigma que se ha dado desde las elecciones europeas del año pasado ha sido más para este enfoque de potencialmente se puede considerar como relajación, yo creo que ha sido como una llamada de atención también a que hay que hacer las cosas bien y con una consulta necesaria y que no hay que caer en la trampa de relajar las regulaciones porque es fundamental mantener una ambición. Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, no se puede impulsar la reciclabilidad del sector si no se tiene un requisito mínimo de contenido reciclado obligatorio, ¿no? Como para introducir un producto en el mercado. Entonces, esa ambición tiene que estar. Ahora hay que saber implementarlas teniendo en cuenta todas las realidades de todos los sectores. Puede acabar pasando, ¿no?, que las legislaciones europeas se pisen con las normas sostenibles que se están aprobando en los ámbitos europeos y de Bruselas frente a los nacionales, como por ejemplo ha pasado sí. con la huella ambiental de producto, ¿no? Efectivamente, no es que pueda pasar, es que está pasando. Entonces,
eso es uno de los mensajes más claros que nosotros también tenemos. Hay que seguir trabajando por una armonización. Es una palabra que en toda conversación europea se utiliza muchísimo. Armonización, coherencia legislativa, son palabras que se utilizan en todas las conversaciones, pero es que es verdad, es que es fundamental tener esa armonización entre las diferentes piezas legislativas, porque estamos hablando de un puzzle para el sector textil que se ha implementado hace 5 años, no sé, o sea, no implementado, perdón, se ha publicado hace 5 años toda esa ambición y ha ido saltando de diferentes propuestas. Y ahora tenemos una situación en la que cada pieza de puzzle, perdón, tiene que alinearse perfectamente con la otra para poder tener un sentido. Entonces, ya no solo que no se solapen a nivel europeo, que lo que me diga ecodiseño vaya perfectamente alineado con lo que me está diciendo la directiva de residuo, por ejemplo, cuando tenga que establecer los parámetros de comodulación para medir cuál es la responsabilidad ampliada del productor, estos parámetros vengan vinculados con lo que se decida en ecodiseño. O sea, tiene muchísimas necesidades de coherencia, pero también que el mercado único europeo también está armonizado en la parte de que no haya ningún tipo de obstáculo que quite el foco de lo que realmente es importante, que es avanzar hacia la sostenibilidad. Si yo me pongo en la situación, en los zapatos de una marca, por ejemplo, que tenga que esté vendiendo en el mercado español, en el mercado francés, en el mercado italiano, que tenga diferentes requisitos para poder poner el producto en el mercado o a la hora de comunicarse con el consumidor, me quita el foco y la energía de lo que realmente es necesario, que es invertir en sostenibilidad y en comunicarlo en una base certificada, sustanciada y que sea verificable, ¿no? Porque en realidad lo que tengo que hacer es complementar con diferentes requisitos a nivel de diferentes mercados. Entonces, no es que pueda pasar, es que está pasando y hay que esforzarse muchísimo para evitar que esto suceda. Y también se entiende que en el momento que la Comisión Europea propone una propuesta, el proceso ordinario de discusiones legislativas toma mucho tiempo. Entonces, también buscar las maneras para que en todo ese proceso siempre permee las realidades de la industria y que se ofrezca esa oportunidad también para hacerlo todo bien desde el primer momento, ¿no? Y es fundamental que toda conversación política tenga una base técnica, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de sostenibilidad, que es algo tan técnico. Sí. ¿Cuál cree, ya para acabar, que debería o qué ha sido hasta ahora la legislación, ¿no? la normativa que ha recibido más atención, y cuál debería ser a partir de ahora? ¿Cuál se va a convertir en el nuevo tema de debate o debería convertirse? Muy buena pregunta, porque tengo muchos favoritos. Si tengo que elegir a uno, y yo creo que es por lo material que va a ser, diría todo lo relacionado con el reglamento de ecodiseño. En ese contexto estamos hablando de cómo se define un producto sostenible. Entonces, en perspectiva horizontal ya es bastante poderoso, ¿no? Una definición de sostenibilidad a nivel de producto, cómo es, y la obligación que va a obligar a cumplir con unos requisitos mínimos si se quiere poner un producto en el mercado. Pero ya a nivel más vertical es fundamental para la industria de textil también que son los requisitos de contenido reciclado, de durabilidad, de reciclabilidad que voy a tener que respetar. Entonces ya no solamente es por lo material que va a ser, porque va a cambiar el tipo de producto que tenemos en el mercado, sino también por el efecto colateral que va a tener en las relaciones con los proveedores, en la innovación, en toda la investigación. Entonces son diferentes elementos que van a tener van a actuar de palanca. Sin embargo, el ecodiseño no va a ser, como lo que he dicho antes, ¿no? Todo es un puzzle, no va a ser la única pieza que hay que tener en cuenta. Hay muchísimo ahora mismo en esfuerzos y obligaciones de trazabilidad, porque son muchas las piezas que utilizan esta herramienta de trazabilidad. Corporate Sustainability Due Diligence, todo esto va a ser capital. Ahora mismo se está debatiendo un poco cuál va a ser la forma final, que ahora mismo es una discusión bastante agitada, porque no sabemos, interviene también un aspecto político, ¿no? Dentro de lo técnico que es, pero va a tener un efecto bastante considerable en lo que se refiere a las relaciones en una perspectiva más larga con los diferentes proveedores y productores, contratos de compra responsable, va a tener
una influencia también en impulsar el cambio bastante considerable. Y después, si son las tres partes, ¿no? Todo lo que se refiere a las obligaciones de comunicar, reporting obligations también, Corporate Sustainability Reporting Directive, es como una de las piezas también clave porque comunica y se vincula tanto con ecodiseño en todo lo que se refiere a todos estos data points o esos puntos de comunicación y de referencia de circularidad, también con diligencia de vida, con todo lo que se refiere a un comportamiento responsable con tu cadena de suministro, ¿no? Entonces, son como las tres piezas claves de lo que después todo también va naciendo y vinculándose, que son fundamentales. No quiero quitar de la ecuación tampoco toda la directiva de desecho, de gestión del desecho del residuo textil, que va a ser fundamental para tener la capacidad y el suministro de los materiales que van a permitir cumplimentar con todo lo que venga con ecodiseño. Entonces, si tengo que elegir una, no podría, pero yo creo que por la materialidad gana puntos ecodiseño, pero hay muchas piezas que hay que seguir, hay que implementar de manera práctica sobre todo. Perfecto, Marina, muchísimas gracias por venir y un placer. Muchísimas gracias a vosotros.